Llevas más de 60 años cargando la vida, con sus alegrías, sus duelos, sus silencios. Eso no es poco, eso es una vida entera. Pero hoy necesito decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte con claridad. Hay un error espiritual muy común que las personas de tu edad cometen, no por maldad, sino porque los años enseñan a convivir con lo que nunca se resolvió. Y ese error silencioso puede estar entre tú y Cristo este Jueves Santo sin que tú lo notes. Quiero preguntarte algo con toda la sinceridad de la que soy capaz. ¿Hay algo en tu corazón que lleva años sin nombre verdadero? Una persona, una herida, un silencio que aprendiste a llamar la realidad de las cosas. Si algo dentro de ti se movió con esa pregunta, quédate. Lo que voy a compartir contigo hoy no es un sermón más. Es una conversación que puede cambiar cómo llegas al altar este jueves. Y si este tipo de reflexión te hace bien, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás un espacio para el alma, sin prisas, sin ruido, para las personas que como tú todavía buscan a Dios con honestidad. Déjame también en los comentarios, ¿qué es lo que más pesa en tu corazón antes de este Jueves Santo? Empecemos. Pocas personas se dan cuenta de esto, y precisamente por eso quiero decírtelo hoy, antes del jueves, antes de que te acerques al altar. El Jueves Santo no es un día litúrgico más, no es una celebración ordinaria que se repite cada año por costumbre. Es el día en que Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó pan en sus manos, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros». No fue un símbolo, no fue un gesto poético, fue una decisión total, irreversible y personal. San Juan lo dice con una claridad que detiene el corazón. Habiéndolos amado, los amó hasta el fin, sin reservas, sin condiciones. Llevo décadas acompañando almas en confesionarios, en hospitales, al pie de camas donde la gente se despide de este mundo. He visto lo que ocurre cuando alguien llega al altar verdaderamente preparado, y he visto lo que ocurre cuando llega sin estarlo. Y te digo con toda la seriedad que este día merece. Hay una diferencia que no siempre se ve por fuera, pero que Dios conoce por dentro. Por eso te pido que te detengas un momento, que no sigas de largo, que antes de continuar te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Llegas al altar este Jueves Santo con el mismo peso que tiene lo que vas a recibir? ¿O llegas por inercia porque siempre lo has hecho? Ahora quiero decirte algo que quizás no esperas escuchar, algo que va en contra de lo que muchos suponen. El mayor peligro espiritual ante la Eucaristía no lo corre el pecador que sabe que está mal. Ese al menos siente la distancia, sabe que algo no está en orden. El peligro real, el peligro que más me preocupa como pastor, lo corre el fiel de toda la vida, el que lleva décadas en la iglesia, el que reza el rosario, el que no falta a misa, el que conoce todas las respuestas correctas. Precisamente ese puede estar en el mayor riesgo espiritual, no por maldad, sino porque ha dejado de hacerse las preguntas correctas. El libro del Apocalipsis tiene una frase que me ha acompañado durante años. Dios le dice a una comunidad religiosa, no a paganos, sino a creyentes, estas palabras terribles, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo dice con rabia, lo dice con la tristeza de quien ve a alguien caminando hacia el borde sin darse cuenta. La devoción de décadas es un bien precioso, pero también puede convertirse, si no se cuida, en una forma de anestesia espiritual, como un piloto con miles de horas de vuelo que por exceso de confianza omite la lista de verificación antes del despegue, no por maldad, porque ya todo le parece automático, porque ya sabe cómo se hace, porque ya lo ha hecho 1000 veces. La iglesia tiene un nombre para lo que estoy describiendo. No es falta de fe, no es rebeldía. Es algo más sutil y por eso más peligroso. Los teólogos lo llaman conscientia heves, la conciencia embotada. Una conciencia que con el paso de los años aprendió a coexistir con el mal sin reconocerlo como tal. La frialdad con un hijo se convirtió en la distancia natural de las cosas. El rencor que alimentas desde hace años se convirtió en prudencia. El orgullo que nunca pidió perdón se convirtió en dignidad. Y un día, sin que puedas señalar exactamente cuándo ocurrió,
dejó de dolerte, no porque sanara, sino porque te acostumbraste. San Pablo lo describe con una imagen brutal, una piel cauterizada, una piel que ya no duele porque los nervios murieron, no está rota, está quemada. Y eso, dice el apóstol, es lo que le pasa a una conciencia que ha convivido demasiado tiempo con lo que nunca se atrevió a nombrar. Esto no lo digo para condenarte, lo digo porque te conozco, porque he visto esta historia repetirse en personas buenas, en personas devotas, en personas que genuinamente amaban a Dios y que sin embargo llegaron al Jueves Santo con una habitación cerrada en el corazón que llevaba años sin abrirse. Y en el próximo momento voy a contarte la historia de uno de ellos, para que puedas ver con toda la claridad que este día merece cómo se ve esa habitación cerrada desde adentro. Hace algunos años, un hombre de 74 años se sentó frente a mí en el confesionario. No llegó con urgencia, no llegó en crisis. Llegó como llega la gente que lleva muchos años yendo a la iglesia, con la calma de quien conoce bien el lugar, con el paso tranquilo de quien nunca ha tenido razones para correr. Era un hombre respetado, devoto, de esos que saludan a todos por su nombre a la salida de misa, que ayudan a doblar las sillas después de los eventos parroquiales, que no faltan un domingo aunque llueva. Si le hubieras preguntado a cualquier persona de su comunidad si era un buen cristiano, nadie habría dudado en decir que sí. Y sin embargo, en esa casa que parecía tan ordenada por fuera, había una habitación al fondo que llevaba 11 años cerrada con llave. Me empezó a hablar con frases bien construidas, con el tono de alguien que ha contado la misma historia muchas veces y ya sabe cómo hacerla sonar razonable. Me explicó que tenía un hijo, que hacía 11 años habían tenido una situación, que el muchacho le había faltado el respeto, que él como padre había tomado una decisión, que cada quien siguió su camino, así de simple, así de resuelto. Mientras hablaba, yo lo escuchaba y notaba algo que he aprendido a reconocer con los años. La voz de alguien que recita, no de alguien que siente. Las palabras estaban bien organizadas, demasiado bien organizadas, como si las hubiera ordenado muchas veces en su cabeza para que no dolieran al salir. 11 años, sin una llamada, sin una carta, sin saber si su hijo estaba bien, si se había casado, si tenía hijos. 11 años de misa cada domingo, 11 años comulgando, 11 años sin que nadie, ni él mismo, le hubiera puesto nombre verdadero a lo que había hecho. Y entonces ocurrió algo que no estaba en el guión. En algún punto de la conversación, no sé exactamente cuándo, porque estas cosas no tienen un momento preciso, empezó a llorar, no con los sollozos del que viene preparado para emocionarse, con el llanto torpe, casi avergonzado, del que no entiende por qué le está pasando esto ahora, aquí, después de tanto tiempo. Le pregunté en voz baja, ¿cómo llamarías tú a lo que pasó entre ustedes? Hubo un silencio largo y entonces dijo la palabra, una palabra que llevaba 11 años guardada detrás de todas las demás. Lo abandoné, no nos distanciamos, no cada quien tomó su camino, no la situación, lo abandoné. Esa palabra dicha en voz alta por primera vez lo deshizo por completo. No porque fuera nueva, en algún lugar de su corazón siempre la supo, sino porque nunca antes la había pronunciado. Y hay una diferencia enorme entre saber algo en silencio y escucharlo salir de tu propia boca. Te cuento esto, no para juzgarte y no para que juzgues a ese hombre. Te lo cuento porque reconozco que quizás tú también conoces esa habitación cerrada. Quizás no es un hijo, quizás es una hermana, un amigo de toda la vida, alguien a quien le fallaste de una manera que nunca nombraste directamente y que con el tiempo aprendiste a llamar la realidad de las cosas. Los años tienen esa capacidad, nos enseñan a convivir con lo que no resolvimos. Y a veces lo que comenzó como una herida se convierte, sin que nos demos cuenta, en parte del paisaje. Ya no duele, ya no ocupa lugar visible, simplemente es. Pero en el fondo lo sabes y Dios también lo sabe. Entonces te pregunto, y quiero que te lo preguntes de verdad, con la honestidad que este día merece. ¿Hay alguien en tu vida a quien llevas tiempo sin llamar por el nombre verdadero de lo que ocurrió entre ustedes? No tienes que responderme a mí, pero sí tienes que responderle a él antes del jueves. Y para entender por qué esto importa tanto en este día específico, necesito explicarte algo que los santos comprendieron con mucha claridad
y que nosotros, con el paso de los años, fácilmente olvidamos. Permíteme explicarte algo que los santos comprendieron muy bien y que nosotros, con el paso de los años, fácilmente olvidamos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos dice algo que merece toda nuestra atención. No nos pide simplemente que recordemos nuestros pecados antes de comulgar. Nos pide algo más exigente, más profundo. Examínese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Fíjate en esa diferencia. No dice, repasa lo que hiciste. Dice, examínate a ti mismo. Es una revisión del alma entera, no solo de las acciones visibles, sino de los rincones donde guardamos lo que nunca quisimos mirar directamente. El hombre de 74 años que te conté hacía sus revisiones, honestamente. No robé, no mentí, no falté a misa, todo correcto, pero nunca se preguntó lo más difícil. Hay algo que yo llamo la realidad de las cosas, que en realidad tiene otro nombre. Eso es exactamente lo que San Pablo pide y es exactamente lo que más cuesta. Déjame darte una imagen para que veas con claridad lo que le ocurre a la conciencia a lo largo de los años. Imagina que llevas 20 años usando los mismos anteojos. Desde el primer día, el lente fue acumulando una pequeña capa de polvo, una pequeña mancha, tan pequeña que nunca la notaste. Y al día siguiente, otra capa, igual de pequeña, igual de imperceptible. Como el cambio fue tan lento, tu ojo fue compensando. Comenzaste a inclinar la cabeza un poco, a entrecerrar los ojos cuando la luz era poca, a acercarte más a las cosas para verlas mejor. Te acostumbraste tanto que olvidaste que alguna vez viste con claridad. Así funciona la conciencia embotada. No se opaca de golpe, se opaca con el tiempo, con cada pequeño acuerdo que hacemos con nosotros mismos para no revisar lo que duele. Y un día, sin que podamos señalar exactamente cuándo, ya no vemos con la nitidez que necesitamos. Seguimos viviendo, seguimos comulgando, pero lo que creemos ver claramente ya hace años que no es del todo exacto. El rencor se volvió prudencia, el orgullo sin perdón se volvió dignidad, el abandono de un hijo se volvió la distancia natural de las cosas. El lente está sucio, pero como llevamos tanto tiempo así, ya no lo notamos. El salmista lo sabía, por eso no confiaba en su propio diagnóstico. Le pedía a Dios directamente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No decía, yo me reviso solo, decía, tú míralo, porque yo puedo estar equivocado sobre mí mismo. Esa es la humildad que necesitamos antes del jueves. Y hay un detalle del Jueves Santo que nunca debemos pasar por alto. Esa misma noche, la misma noche en que instituyó la Eucaristía, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Esos dos gestos no son separables. El pan partido y el lavado de pies nacieron la misma noche, en la misma mesa, del mismo corazón. Y Jesús lo dijo con una claridad que no admite evasiones. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro se resistió, como nos resistimos nosotros. Hay algo en nosotros, especialmente después de décadas de vida, de esfuerzo, de orgullo bien ganado, que prefiere no dejarse lavar, que prefiere presentarse entero, resuelto, sin necesidad de que nadie toque lo que está por dentro. Pero Jesús no pide que llegues entero, pide que te dejes lavar. Para ti, que llevas muchos años en la fe, esto tiene una traducción muy concreta. Limpiar el lente no significa resolverlo todo antes del jueves. No significa llamar a esa persona esta noche ni escribir la carta que llevas años posponiendo. Significa ir al confesionario, sentarte y en lugar de recitar la lista de siempre, hacerte una sola pregunta en silencio. ¿Hay algo que llamo la realidad de las cosas que en realidad tiene otro nombre? Ese es el primer movimiento, el que hace posible todos los demás. Y lo que Dios puede hacer con ese primer movimiento, eso es lo que quiero mostrarte ahora. Antes de que te vayas hoy, quiero dejarte con algo concreto, no con una idea más para pensar, con una dirección, con un paso que puedes dar antes del jueves. Un solo paso, pero el más importante. No te voy a pedir que resuelvas 11 años en una noche. No te voy a pedir que hagas llamadas difíciles ni que escribas cartas que llevan décadas sin escribirse. Te voy a pedir una sola cosa,
la más pequeña y la más grande al mismo tiempo. Que vayas al confesionario y que lo digas en voz alta. Eso es todo. Porque el sacramento de la reconciliación no fue diseñado para los que ya están listos, fue diseñado precisamente para los que llevan años esperando estarlo y que en ese esperar, sin darse cuenta, fueron posponiendo lo único que podría haberlos aliviado. No necesitas tener todo resuelto para confesarte, no necesitas haber perdonado completamente, ni haberte reconciliado, ni saber exactamente qué vas a hacer después. Solo necesitas una cosa: la honestidad de entrar y decir lo que hay, de ponerle nombre a lo que siempre tuvo nombre, pero que nunca pronunciaste en voz alta. Piensa en una herida que lleva años cubierta con un vendaje apretado. El vendaje mantiene las apariencias. Desde afuera todo parece cicatrizado, pero la herida sigue ahí, debajo, sin aire, sin luz, sin posibilidad de sanar de verdad. El confesionario es el momento de quitar ese vendaje, con incomodidad, quizás, con vergüenza, tal vez, pero para que la herida finalmente sane desde adentro hacia afuera. San Juan lo promete con una claridad que no necesita explicación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice algunos, dice toda maldad, incluyendo la que ya no reconocías como tal, incluyendo la que habías bautizado con otro nombre para no tener que mirarla. Entonces te hago esta pregunta, y quiero que te la lleves contigo, que la cargues estos días, que la dejes trabajar en silencio hasta el jueves. ¿Hay alguien en tu vida, un hijo, una hija, un hermano, un amigo, a quien llevas años sin llamar por el nombre verdadero de lo que ocurrió entre ustedes? No tienes que responderme a mí, pero sí tienes que respondérsela a él. Y el lugar para hacerlo no es tu cuarto, no es tu rosario de cada noche, aunque ambos son buenos lugares para orar. El lugar es el confesionario, porque hay algo que ocurre cuando una cosa se dice en voz alta ante otro ser humano, en el sacramento que Dios diseñó para exactamente esto. Algo que no ocurre cuando la piensas solo. Cuando la dices, se vuelve real de una manera distinta. Y cuando se vuelve real, Dios puede actuar sobre ella. Vuelvo al hombre de 74 años, porque su historia no termina en el confesionario. Ese Jueves Santo, él comulgó, no había resuelto nada con su hijo, no había llamado, no había escrito, pero algo se movió dentro de él. Algo que llevaba 11 años inmóvil, una rigidez que él mismo ya ni sentía, porque cuando algo lleva tanto tiempo sin moverse, uno se olvida de que alguna vez fue distinto. 3 meses después, en una conversación que no planeó, le dijo a su hijo 2 frases, solo 2, te abandoné y lo siento. No hubo una reconciliación de película, no hubo abrazos dramáticos ni resolución perfecta, hubo algo más real que todo eso, el comienzo de una posibilidad. Una puerta que llevaba 11 años cerrada, entreabierta por primera vez. Y eso que parece poco es exactamente el milagro que Cristo vino a hacer, no resolver todo de golpe, sino devolver el movimiento donde había rigidez, devolver la vida donde había parálisis. Como la primera luz del amanecer no ilumina todo de una vez, pero cuando llega ya no hay oscuridad total. Que este Jueves Santo te encuentre honesto, no perfecto, honesto, no resuelto, disponible. Que te encuentre en la fila del confesionario, con el corazón en la mano, dispuesto a decir en voz alta lo que Dios ya sabe, pero que necesita escucharte decir a ti. Y que cuando recibas a Cristo en ese altar, su cuerpo, su sangre, todo lo que entregó sin reservas aquella noche, puedas recibirlo con la única cosa que Él siempre ha pedido: un corazón verdadero. Que Dios te bendiga, que te encuentre y que te lleve a casa.